Molienda. Nuestro grupo está conformado por Jorge Iván Galindo y Luisa Fernanda Serrano. Molienda. Nuestro grupo está conformado por Jorge Iván Galindo y Luisa Fernanda Serrano. Molienda. Nuestro grupo está conformado por Jorge Iván Galindo y Luisa Fernanda Serrano. Molienda. Nuestro grupo está conformado por Jorge Iván Galindo y Luisa Fernanda Serrano. Molienda. Nuestro grupo está conformado por Jorge Iván Galindo y Luisa Fernanda Serrano. Molienda. Nuestro grupo. Introducción. El proceso de molienda seca consiste en la reducción del tamaño del grano y su posterior cernido y clasificación a fin de separar a diferentes fracciones. Mediante la operación de la molienda vamos a dar la partícula el tamaño adecuado para facilitar la operación de separación. Los lotes de grano de trigo van a ser dirigidos a un molino de rodillos para reducir su tamaño y almacenarlos como harina. Objetivo general. Estudiar el comportamiento dinámico de un equipo de reducción de tamaño de partículas. Objetivos específicos. Determinar el efecto que tiene la alimentación del material del proceso y su tamaño final sobre la demanda energética del molino. Realizar el diagrama de flujo de proceso. Validar la ecuación de Bond y determinar la carga máxima para la obtención de tamaño de partícula más fina. Metodología, procedimiento. En esta práctica se deberá variar la alimentación del material de proceso y la separación entre los rodillos a fin de registrar como datos de salida la potencia consumida por el molino. En nuestros equipos tendríamos un molino de rodillos y una balanza. Las restricciones a considerar serían que el funcionamiento del molino está descrito por la ecuación de Bond y que el diámetro se considera igual para cada una de las partículas que conforman el lote alimentado producido. En las variables de entrada tendríamos la carga del material y la distancia entre los rodillos, y en las variables de salida la potencia consumida por el molino traducida en corriente de alimentación. En los parámetros tendríamos la presión atmosférica a nivel de mar, la temperatura, el diámetro promedio de la partícula producida en el molino, el índice de trabajo, el diámetro promedio del grano del trigo en el alimento y el voltaje de operación del molino. Dentro de las variables a considerar dentro del simulador de Virtual Plant tenemos dos: la carga de trigo y la distancia entre los rodillos. La carga de trigo varía entre 150 y 250 kilogramos hora y la distancia entre los rodillos entre 25 y 75 milímetros. Al introducir estas dos variables, el simulador nos arrojará el consumo de corriente por el molino. Como se observa en el video, en el proceso de producción de harina de trigo es necesario la reducción del tamaño. Por tal razón, los granos de trigo van a pasar por un proceso de molienda en un molino de rodillos que le da a la partícula el tamaño adecuado para facilitar la posterior operación de separación y poder almacenarlo en silos como harina. En el diagrama de flujo del proceso como primera etapa tenemos la limpieza, la cual va a eliminar todo tipo de materiales extraños como tierra, metales y demás, continuando del proceso de tamizado, el cual nos va a indicar qué tan homogéneo es y va a asignarle un número de malla. Las partículas de menor tamaño van a pasar por los poros del tamiz y las grandes van a quedar atrapadas por el mismo. Continuando el proceso de molienda, aquí se va a llevar a un molino de rodillos que va a darle a la partícula el tamaño adecuado para facilitar su posterior operación de separación y poder almacenarla en silo como harinas. En la tabla de resultados observamos que inicialmente debemos pasar todo a sistema inglés. Con la fórmula de corriente, que es igual a la potencia en watts sobre los voltios, vamos a obtener nuestro amperaje de operación. Comparándolo con el de la simulación, obtenemos que los valores se encuentran cercanos, pero tienen pequeñas diferencias, donde calculamos el error relativo y el error absoluto. Realizando el mismo procedimiento, pero ahora para una distancia entre rodillos de 10 milímetros, obtenemos que la carga de trigo máxima es de 233,77 kilogramos sobre hora. Realizando el mismo procedimiento, pero ahora para una distancia entre rodillos de 10 milímetros, obtenemos que la carga de trigo máxima es de 233,77 kilogramos.
En esta gráfica evaluamos el consumo de energía en la molienda por tamaño de carga y tamaño de partícula, solamente con los datos obtenidos de forma experimental. Se puede observar que el consumo de corriente es inversamente proporcional al tamaño de partícula final. A menor tamaño de partícula, mayor será el consumo de corriente. Determinado que la carga es indiferente y que todas las diferentes cargas tienen comportamientos similares. Se aconseja que la mejor variable para trabajar es con una carga de 220 kg/h, ya que en todas las diferentes tamaños de partículas se presenta un descenso de consumo de corriente. Al comparar la operación experimental con la operación teórica para el dP de 0,161 milímetros, se observa que la tendencia es igual a la primera gráfica y que solamente en la carga de 190 kg/h se logra obtener un consumo de corriente igual. En la comparación para el dP de 0,325 milímetros, se observa que solo la carga de 160 kg/h y 170 kg/h tienen un consumo de corriente igual o similar. En la comparación para el dP de 0,425 milímetros, se observa que solo la carga de 160 kg/h y 200 kg/h tienen un consumo de corriente igual o similar. Conclusiones. Primero, a menor diámetro de producto se requiere mayor amperaje de operación. Segundo, la carga máxima para una distancia de rodillos de 10 milímetros con un consumo de corriente de 15 amperios y un tamaño de partícula final de 0,064 milímetros es de 233,77 kg/h. Tercero, se valida la ecuación de Ohm con los datos obtenidos por Virtual Plan y experimentales. Gracias por su atención.